Bueno, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su casa, en este balcón donde tenemos una vista privilegiada del municipio. Don William Armero, que sea usted el que nos diga en qué sitio nos encontramos. Nos encontramos en Consacá, departamento de Nariño, denominado el Rincón Histórico de Colombia, porque aquí en Consacá hay muchos acontecimientos históricos que valen la pena conocer. Bien, muchísimas gracias por recibirnos. Iniciemos esta conversación hablando de esos primeros habitantes que tuvo Consacá. Bueno, como todo pueblito, era habitado por aborígenes y comenta la historia de que un indígena que los españoles lo adoctrinaron, él fue el encargado de organizar el pueblito como tal, con sus calles, el sitio donde debía quedar la plaza, la iglesia y la casa para la administración de sus gentes. El señor Jaime Churupamba es el que conocemos como el fundador de este pueblo de Consacá. ¿De cuándo se tienen datos de esas primeras, digámoslo así, chozas o sitios de habitación? Bueno, datos escritos, digámoslo así, no hay, más que todo es por la tradición oral. Aunque por allí, según un amigo de aquí de Consacá, el doctor José Rodrigo Rosero, hizo una investigación más profunda y él dice que en el año de 1871 fue que se fundó el municipio de Consacá. Claro, el municipio como tal o el pueblo, la zona urbana, creció aquí mismo donde nos encontramos ahora. Sí, sí. Hago una aclaración. Hablo del sector urbano que se fundó en ese año. ¿Cómo son esas primeras indicios que tienen ustedes de ese pueblito que empezaban a hacer? Lo que nos cuenta la tradición es que estaban los aborígenes o los primitivos habitantes de este sector regados por distintas partes y luego se fueron aglutinando y fueron organizando como algo más urbano, llamémoslo así. Entonces, eso es lo que se conoce, pero todo es por tradición. Claro. Realmente no hay una fuente escrita donde digamos, sí, efectivamente esto es así. Geográficamente, pues Consacá está ubicado al lado de un cañón, del lado del volcán Galeras. ¿Por qué no nos explica y nos cuenta un poquito cuál fue ese sitio que eligieron para crear a Consacá? Bueno, es extraño, pues en algunos momentos decíamos, ¿por qué no ubicaron el sector urbano en la planicie de Bomboná? Que es un sector muy apropiado para organizar un poblado. Pero se supone que en esa época, como habían sus guerras, sus peleas, sus reyertas, entonces como por seguridad lo ubicaron en esta parte que está ubicado en medio de cañones, el cañón del río Azufral y el cañón del río Guaitara. Y por el norte tenemos una pendiente bastante elevada, escarpada. Imagínense en esos tiempos cómo sería cuando no habían muchos caminos como lo hay ahora. Estos indígenas o primeros habitantes de esta zona, ¿de qué vivían? Bueno, se cree que, y lo más probable es la agricultura. Ellos con su trabajo rural se abastecían y aquí pues es un clima predilecto, excelente, tenemos diversos climas, pero aquí en el sector urbano el cultivo del café, el plátano, el frijol, los frutales, esto es muy rico en frutales de este clima cálido. Entonces vivían de eso y se dedicaban a la agricultura. Por ejemplo, mis abuelos, agricultores, campesinos, y entonces ellos nos comentaban algo parecido a esto. Consacá está como en un paso interesante entre Ecuador y Pasto y a su vez con el centro del país. Cuando las gentes que nos visitan, y los invitamos a que nos visiten porque
esto verdaderamente es un sitio muy especial y paso obligado, por ejemplo, para ir al Ecuador, para comunicar con el Ecuador, comunicarse con los distintos municipios de nuestro departamento, municipios vecinos como Sandoná, Ancuya, Linares, La Florida, Yacuanquer. Entonces, y además la riqueza de sus tierras, tenemos los cultivos, como tenemos todos los climas, entonces tenemos variedad de cultivos. Y lo más importante que es el calor humano de sus gentes. El municipio de Consacá y bueno, y exactamente como Bomboná y esta zona fue muy importante en el tema de la campaña libertadora. ¿Qué se vivió acá? En el año de 1822, en la campaña, cuando ya habían pasado la batalla de Boyacá de 1819, lo del pantano de Vargas, entonces quedaba como este reducto por acá en el departamento de Nariño, Pasto especialmente, de un reducto español. Entonces, lógicamente, los libertadores, Simón Bolívar y todo su ejército, buscaban la liberación total de esta región. Entonces fue así como en el año de 1822, el 7 de abril, se llevó a cabo la famosa batalla de Bomboná, donde se dice que hubieron cantidad de muertos, Bolívar sufrió. Cuenta la historia que, desesperado de ver que su ejército quedó muy diezmado, fue el llanto de oro de Bolívar. Sin embargo, la gente, los patriotas, los quedaron aquí en este sitio y los españoles tuvieron que retirarse. Por eso es que se dice que, a pesar de que quedaron muy pocos combatientes del Ejército Libertador, sin embargo, no se puede decir que los españoles ganaron la batalla. Los habitantes de la zona también nos han hablado mucho de unas casas que son importantísimas en esa época, las cuales también llegó Bolívar. Claro, tenemos la Casa Hacienda de Bomboná, la Casa Hacienda de Consacá, porque es importante hacer conocer que este municipio de Consacá estaba dividido en grandes haciendas. Una hacienda, la hacienda de San Rafael, la hacienda de Bomboná, que queda entre dos ríos Azufral, dos fuentes de agua, el río Azufral y la quebrada Cariaco, y la otra parte, la hacienda Consacá, del río Azufral hacia la salida para Sandoná. Toda esta región se le sublevó a Bolívar, no era que quisieran tampoco que él llegara a hacer su campaña. Claro, porque lógicamente Pasto estaba bajo el dominio de los españoles, entonces, y como la gente en esa época estaba, pues, trabajadores alienados por sus patrones, lógicamente estaban a favor de los españoles y en contra del Ejército Libertador. Claro. ¿Cómo se empieza a generar el desarrollo de Consacá urbanísticamente? Bueno, esto hace muy poco, ¿no? Pero inicialmente pues habían dos calles, dos barrios, el barrio Central, el barrio Libertad, y poco a poco fueron empezando a organizarse mejor, a poblarse más. Se decía que no había más sitios para poder poblar. Sin embargo, llegó un alcalde con la iniciativa de engrandecer su pueblo y fue así como en la parte occidente del municipio formó un barrio muy grande que ahorita pues ha dado posibilidades para que la gente se ubique. Y poco a poco se ha ido creciendo lo urbanístico, ¿no? Y es posible que al futuro tengamos, porque hay otra zona también
para poder urbanizar. ¿Cuál es la economía pues, que empieza a surgir a partir de todo esto en Consacá? ¿Siguen trabajando, viviendo de la agricultura? Sí, esa es la fuente principal, ¿no? El cultivo del café, el plátano, frutales. Quiero también, lógicamente, indiscutible, que la educación ha permitido que nuestro pueblo se vaya organizando. Fue así como se fundó, por ejemplo, en el año de 1951, la Concentración de Desarrollo Rural, que durante mucho tiempo fue patrocinada por la Federación Nacional de Cafeteros. Solo a partir del año 1972 ya la tomó la nación con las famosas concentraciones de desarrollo rural. En el año de 1972, el 11 de septiembre, se fundó con la iniciativa de los pobladores del municipio en ese entonces Colegio Cooperativo Consacá, que hoy se denomina la institución educativa Los Libertadores. Y en Bomboná, también no recuerdo exactamente la fecha, pero también se organizó la institución educativa Agropecuario Bomboná. Es indiscutible que la gente que empezó a formarse en esas instituciones también se empezaron a proyectar y han contribuido al desarrollo del municipio. Profesor, regresando un poco al pasado, ¿cómo se vivió aquí esa guerra bipartidista que se vivió en todo el país? Ave María, pues eso sí es como la parte trágica, la parte triste. No la viví, pero mis padres, mis abuelos, mi familia, sí me han comentado que fue supremamente duro. Se dividieron Partido Liberal, Partido Conservador y peleaban constantemente, no respetaban familiaridad, amistad y si podían hacerse daño se lo hacían, que fue una situación bastante crítica, durísima. Según me contaban mis padres, mi padre era de tradición liberal, pero pues había épocas donde si ganaba el Partido Liberal a nivel nacional, los liberales mandaban. Y al contrario, en la época de los conservadores sucedía lo contrario. Entonces, eso era una guerra sin fin. ¿Cómo ve usted a Consacá en el hoy? A Consacá le falta mucho. Sin embargo, he visto que nuestro pueblo ha progresado. Por ejemplo, hace unos años atrás eran 2 calles sin pavimentar, las casitas había muchas de paja, construcción en tapia, en bareque, y lógicamente se ha ido desarrollando. Hoy vemos un pueblito muy bonito, la gente se preocupa por mejorar sus viviendas. Todavía en los pueblitos tenemos viviendas amplias que nos permiten todavía dar cabida a nuestras gentes que nos visitan, porque aquí en este momento todavía falta la estructura hotelera, entonces, pero sí se puede, porque definitivamente aquí en Consacá algo que quiero destacar es que se respira un ambiente de paz, un ambiente de tranquilidad, que la gente que viene aquí se amaña y se queda y se vuelve consequeña. Usted también me estaba diciendo que el clima acá y que este es un pueblo delicioso para vivir ya cuando uno está ya más grande. Ave María, esto es un paraíso, nosotros le llamamos el paraíso. Consacá definitivamente es el paraíso. Hay muchos factores, ¿no? El clima, delicioso. Tenemos una temperatura promedio de 21 grados centígrados. Aunque tenemos todos los climas, pero ese es el promedio de Consacá. El pueblito es muy amañador. Y como lo reitero nuevamente, la calidad humana de sus gentes
es algo como para vivir. Nosotros que ya hemos dejado digamos que terminamos nuestra labor, en el caso mío académica, estoy radicado en Consacá, disfrutando rico, salgo de paseo porque estos paisajes son inigualables. Consacá, vuelvo y repito, es un paraíso. Profe, en este paraíso, ¿qué personajes han nacido? ¿Qué personajes podemos destacar? Aquí tenemos mucha gente importante, ¿no? En el campo de la música tenemos de tiempo antes un señor trompetista, don Ildefonso Pastás, una persona muy querida por su don de gentes. Organizó la orquesta Alma Consaqueña, hacía parte de la banda municipal. Tenemos a nuestro requinto de oro, don Rubio Hoyos, un excelente requintista que ha salido a muchas partes no solamente de Colombia, sino del mundo, y que es nuestro embajador. Profesores como don Laureano Ortiz, un docente que nació aquí, hizo sus primeros pininos como docente aquí en el municipio de Consacá y hoy ya se encuentra retirado. Entre otros artistas, tenemos a un señor joven, Carlos López, que es un excelente pintor. Sí, entre otras personas. Realmente me quedo corto, qué pena no poder decir, porque son muchas las personas importantes que han nacido aquí o que están aquí en el municipio de Consacá. Claro, tienen esa vena artística. Nosotros, por ejemplo, conocimos a doña Ruth Castillo, que es una poeta con sus poemas muy castizos, muy hablados pastusamente, por decirlo de alguna manera. Indudable, Ruth Castillo, se me olvidaba, qué pena con ella, pero la verdad es que es una fiel representante de la raza consaqueña, muy emprendedora y creativa. Desde muy niña me contaba en alguna ocasión que sus padres, especialmente su madre, la señora Margarita, fue la que impulsó ese don de la declamación, participaba como actora en sainetes, en dramas, y es excelente esta profesora. Muy bien, profesor, pues muchísimas gracias. Pues aprovechemos estos momentos para invitar a los colombianos y extranjeros que ven esta historia de Colombia Bacana para que vengan y conozcan este pueblo tan maravilloso. Sí, efectivamente, Consacá, como se lo conoce, el rincón histórico de Colombia, es un pueblo, es un remanso de paz, clima excelente, diversidad de productos, gente amable, que vale la pena conocer. Usted viene aquí a Consacá, inmediatamente, se lo aseguro, se enamora de Consacá y se puede hasta quedar. Muy bien, muchas gracias, profe. Bueno, señor, a ustedes muy amables, bienvenidos y que mi Dios los bendiga y que sigan adelante con este programa tan maravilloso de hacer conocer nuestro Colombia.